contrario, Sabi, muchas gracias por invitarme, por convocarnos y bueno, por poder también tener como esta otra forma de compartir con los nutriólogos. Te lo agradezco muchísimo. Y pues ciertamente la enfermedad cardiovascular pues ha tomado una relevancia importante en este escenario del COVID-19 y bueno, les voy a compartir brevemente mi pantalla para poder mostrarles este tema. Entonces, nada más si me pudieras confirmar que se ve la pantalla de manera correcta para comenzar. Bueno, gracias por la invitación. ¿Sí? Está por ahí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, gracias por la invitación a este Seminario Nacional de Actualización en Nutrición y COVID. Gracias a Sabi Camacho, a Mariana Orellana, a Paola Legorreta y a Diana Dehesa por les voy a hablar brevemente de la atención y cuidado nutricio de personas con enfermedad cardiovascular ante el COVID-19. Como todos sabemos, pues las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo y pues muchas personas de las que están infectadas con SARS-CoV-2 presentan comorbilidades como la hipertensión, la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Y hemos estado viendo, según van aumentando los números de casos, que esto se ha asociado a un mal pronóstico y que aumenta la posibilidad de desarrollar falla respiratoria aguda y con ello la muerte. Hemos también visto que hay comorbilidades que son factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo y el EPOC, que bueno, aumentan el riesgo de complicaciones. Esto lo hemos visto desde las primeras series de pacientes en China y México no es la excepción. También en los reportes que hemos estado recibiendo día con día, hemos estado viendo que la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, la insuficiencia renal crónica, bueno, pues son también comorbilidades asociadas en nuestra población. Hace unos días, también nuestro subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hacía una observación interesante en relación a la obesidad como factor de riesgo cardiovascular. Y bueno, él decía que literalmente el sobrepeso nos pesa, que la obesidad nos pesa poblacionalmente y que hoy enfrentamos una epidemia de COVID-19 pues con estos estragos prolongados de la mala alimentación, ¿no? No es algo nuevo, es algo que tiene décadas y que hoy nos está pesando porque estamos viendo que está relacionado con un desenlace peor de esta enfermedad. Y bueno, México junto con Estados Unidos pues cumple con este primer y segundo lugar tanto en enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Y bueno, esto nos ha puesto como en un escenario donde estamos como disminuyendo la resistencia de quienes padecen estas enfermedades frente al coronavirus. Bueno, pues aquí nada más mostrarles cómo México y Estados Unidos somos los países con una mayor tasa de obesidad, mayores de 14 años. Y pues bueno, tenemos una población con una salud crónicamente deteriorada, la magnitud de la epidemia de obesidad, de sobrepeso y de diabetes, y con ellas pues todo este conjunto de enfermedades crónicas como la hipertensión, pues están dándonos guerra en este momento. México, a diferencia de otros países, pues tiene una altísima tasa tanto de diabetes como de obesidad, y esto nos está dando lata también en las cuestiones de los problemas respiratorios. Algo importante a mencionar, de los casos incluso aún han sido diagnosticados y creo que en ese punto nuestro papel es vital en formar parte de la educación y también de la detección temprana y oportuna de este tipo de patologías. Recordar básicamente cuál es como la forma en que podemos hacer un diagnóstico claro y oportuno de hipertensión. Tenemos la guía europea y la guía de Estados Unidos y básicamente recordar que la presión ya normal alta está alrededor de 130/85, más o menos en ambas guías. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias cardiovasculares directas e indirectas ante la infección por el SARS-CoV-2?
Tenemos factores de riesgo como la enfermedad cardiovascular previa, la activación inmune, el choque, los trastornos metabólicos, la coagulopatía y la inmovilidad. Y esto nos da complicaciones cardiovasculares directas como arritmias, miocarditis, síndrome coronario agudo, tromboembolismo venoso, choque cardiogénico e insuficiencia cardíaca. El virus SARS-CoV-2 por sí mismo es capaz de inducir alteraciones cardíacas que hasta ahora se han descrito, como veíamos, como arritmias, miocarditis, falla cardíaca, y que incluso puede desencadenar infartos en personas que son sensibles. El virus, sabemos que utiliza receptores de la superficie de la enzima convertidora de angiotensina 2, que se encuentra en diferentes tejidos, incluyendo el tejido cardíaco. La afectación cardíaca suele limitarse a pacientes graves o severamente afectados y complican el estado general del paciente. También es cierto que algunos parámetros de valoración cardíaca suelen estar elevados, por lo que la clínica y el electrocardiograma pues, son muy importantes para poder detectar a estos pacientes. Entonces podríamos dividir las consecuencias cardiovasculares en primarias o secundarias, directas o indirectas. Como primarias, recordando que tendríamos, por ejemplo, la hipotensión, la taquicardia, la bradicardia, arritmias, lesión miocárdica directa y la muerte cardíaca. Y como secundarias es esta descompensación de la enfermedad cardiovascular crónica, como la enfermedad arterial coronaria, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, que sumada a esta cascada inflamatoria que sabemos que existe en los pacientes que tienen COVID, hay un aumento en la demanda metabólica, una disminución de la reserva cardíaca, puede haber incluso por esta misma inflamación ruptura de la placa y por lo tanto un infarto durante la hospitalización por COVID-19. ¿Qué podemos hacer para tener como una estrategia clara de cómo distinguir a los pacientes que tienen más riesgo? Si tenemos un paciente sin enfermedad cardiovascular previa y que tiene un COVID-19 negativo, seguiremos con la prevención general de lavado de manos, limpieza y desinfección, evitar el contacto cercano, permanecer en caso de enfermedad y, bueno, la distancia social. Si este mismo paciente presenta un COVID-19 positivo, tendríamos que considerar con mucha agudeza las secuelas cardiovasculares, que pueden ser miocarditis, insuficiencia cardíaca, el choque cardiogénico, el síndrome coronario agudo, el tromboembolismo venoso y la cardiomiopatía por estrés. Ahora, si el escenario es un paciente con enfermedad cardiovascular previa y con un COVID-19 negativo, tenemos que hacer la estratificación de riesgo cardiovascular y para esto es muy importante dar seguimiento a través de la telemedicina, visitas electrónicas, enseñar al paciente a tener un automonitoreo y hacer un monitoreo remoto, priorizar los riesgos en visitas y procedimientos y, bueno, el equipo médico tener un equipo de protección personal adecuado. En caso de que tenga que llegar a urgencias, por ejemplo, o al hospital. Si este mismo paciente con enfermedad cardiovascular previa presenta un COVID-19 positivo, entonces tenemos que estar preparados con mucha mayor conciencia de que las secuelas cardiovasculares que señalamos en la parte anterior son altamente probables. Tenemos que tener una vigilancia cercana porque consideramos que este paciente puede tener un mal pronóstico y muy en cuenta tener la interacción y la toxicidad de la medicación cardiovascular ligada a la medicación para el COVID-19. Bueno, entrando un poco a las recomendaciones generales para estas personas con enfermedad cardiovascular, entonces vamos como puntualizando el aislamiento físico, continuar con las medidas de higiene, tener un adecuado control de la enfermedad es importantísimo, incorporación y mantenimiento de hábitos saludables, quien no los tenga es un buen momento para buscar a un nutriólogo y empezar a tener un adecuado acompañamiento en este terreno. Promover una adecuada adherencia al tratamiento farmacológico, también contar con una lista de contactos de emergencia, como puede ser el médico, el nutriólogo, la farmacia, el seguro médico, elaborar un inventario de medicamentos, suplementos e insumos diarios y asegurar también tener un extra, ¿no? Porque no sabemos cuánto tiempo puede extenderse esta cuarentena, llamar al médico tratante para que juntos puedan elaborar un plan de acción, como la revisión del tratamiento farmacológico, por si hubiera que hacer algún ajuste, tener un plan de automonitoreo, saber qué hacer en situaciones de riesgo,
qué medicamentos se pueden utilizar en casos de síntomas leves y que nos puede ayudar también en la prescripción de actividad física segura. Implementar o continuar con la asesoría del nutriólogo y cuidar la salud psicoemocional, que esto es sumamente importante porque sabemos que el estrés puede desencadenar alteraciones en las hormonas como el cortisol, que por sí mismo puede también dificultar un buen control. Bueno, y de acuerdo a la evidencia actual y hasta este momento, sabemos que no se deben suspender los medicamentos antihipertensivos que ya hayan sido indicados por el médico tratante. Eso es muy, muy, muy importante. Hoy día también existe una vasta evidencia de que llevar una dieta adecuada es una intervención que puede mejorar la salud cardiovascular sin provocar efectos indeseables. Entonces, bueno, también nos hemos dado cuenta que durante esta cuarentena, pues nos enfrentamos a retos relacionados con la alimentación y con nuestros hábitos de vida, pues importantes y que es sumamente relevante tener en cuenta para poder actuar en consecuencia. Nos enfrentamos a un mayor consumo de alimentos por cuestiones emocionales, tanto la ansiedad como el estrés por sí mismo nos puede estar llevando a tener un consumo elevado de hidratos de carbono, de azúcares o de alimentos ultraprocesados. También con ello, pues un aumento en el consumo de sal, hay una disminución notable de la actividad física y del ejercicio, un mayor consumo de alcohol y de tabaco, el aumento claro en los niveles de estrés y bueno, con esto una alteración importante también en el patrón de los horarios tanto de comidas como de descanso. Todo esto puede estar afectando en el buen control metabólico de todas las enfermedades cardiovasculares. Sabemos que aquellos pacientes que viven con diabetes, con hipertensión, con obesidad o con problemas cardiovasculares y especialmente aquellos que están asociados con resistencia a la insulina o que son fumadores o que tienen EPOC, pues tienen un riesgo aumentado ante el COVID-19. Es muy importante modificar su alimentación y hacer ejercicio porque sabemos claramente que esto puede ayudar a disminuir el riesgo. Enfermedad o factor de riesgo de cada persona, pues es recomendable vigilar sus niveles de tensión arterial, su glucemia, de acuerdo a las indicaciones de su médico tratante. Es importante también establecer y cumplir horarios para las actividades, sobre todo las que están relacionadas con nuestra alimentación, la actividad física y la toma de medicamentos que ya se tengan prescritos. Concretamente en cuanto a la alimentación, podríamos decir que es muy importante apegarse a los horarios ya programados. La recomendación es no hacer más de 3 comidas al día. También tener una selección adecuada de alimentos que se adquieren y se consumen. Esto desde que hacemos una lista para ir al súper. Es muy importante programar, por ejemplo, nuestros menús, tener claro qué es lo que vamos a comer durante la semana y que esto nos ayude a tener una compra mucho más eficaz y que también nos ayude a tener alimentos preparados en casa de manera saludable. Limitar la compra y el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados. También es importante privilegiar la incorporación de alimentos pues, que han demostrado claramente con evidencia científica que mejoran la salud cardiovascular, como por ejemplo la ingesta de frutas y vegetales. Esto ha demostrado disminuir el riesgo y la mortalidad total, por lo cual es muy relevante su consumo. También disminuir el consumo de sal a no más de 5 gramos al día. Una cucharadita cafetera es aproximadamente la porción. Limitar el consumo de frituras y botanas y también limitar la presencia del salero en la mesa. Todo esto con el afán de poder disminuir el consumo de sodio total. Disminuir el consumo de carnes rojas, sobre todo no hacerlo muy, muy frecuente, estarla combinando con otras fuentes de proteína. Reducir los azúcares a menos de 10 gramos al día. Evitar en lo posible los lácteos enteros, las grasas saturadas y las grasas trans. Y también es recomendable incrementar el consumo de leguminosas, de pescado, de aceite de oliva a una proporción de 80 gramos al día, granos enteros a menos de 100 gramos al día, nueces 30 gramos al día y así como incluir lácteos descremados y lácteos fermentados que nos ayuden también a mantener nuestra microbiota de manera adecuada. Podemos utilizar kefir o yogur natural sin azúcar añadida, lo mismo que quesos frescos. También debemos seguir una rutina de ejercicio físico cotidiano que pues nos ayude también a disminuir la ansiedad
y a controlar todo eso. Se sugiere una rutina de 30 a 45 minutos al día, al menos 5 veces por semana, de preferencia de tipo aeróbico, y también incluir ejercicios, sobre todo en la población mayor, de fuerza y flexibilidad que nos permita mantener la masa muscular y evitar la sarcopenia. Es también muy importante pues evitar el consumo de tabaco. La OMS ahora también, junto con la FIFA, están promoviendo que hagamos ejercicio en casa ante esta pandemia, bueno, a través de algunos programas que podemos conseguir en YouTube, por internet, que podamos saltar la cuerda, bailar, hacer ejercicios de fuerza muscular y entrenamiento de balance, sobre todo en la población mayor, y también, por ejemplo, en los niños, pues utilizar videojuegos que nos permitan estar activos. Y bueno, por último, no me gustaría dejar atrás las estrategias para el manejo del estrés. Sabemos que hay técnicas que científicamente han comprobado tener un impacto importante en las enfermedades crónico-degenerativas que nos ayudan a mantener un buen control tanto de la presión como de la glucosa, coadyuvan de una manera bastante importante, y creo que en este momento es relevante hacer uso de ellas, puesto que el estrés es algo que está en el ambiente cotidiano para todos, ¿no? Y que tenemos que echar mano entonces también de lo que ya sabemos que sí funciona para encontrar un buen equilibrio. Entre estas estrategias encontramos el mindfulness o atención plena, que nos ayuda a través de la conciencia de la respiración, por ejemplo, a regular el ritmo cardíaco, a regular la frecuencia respiratoria, y con esto, además de provocar sensación clara de calma, también nos ayuda a mantener la tensión arterial en buenos niveles. El arte, como la pintura, la danzaterapia, el canto, que nos ayudan también a expresar las emociones que en este momento se presentan. Importantísimo mantenernos conectados de manera social, que el distanciamiento físico no nos haga perder los vínculos importantes para nosotros con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Afortunadamente hoy tenemos muchísimas formas de mantenernos conectados de manera virtual, entonces no lo dejemos, hagamos esto que es importantísimo. Otra forma es la escritura terapéutica, donde podemos también expresar cómo nos vamos sintiendo. Parte de esta estrategia es, por ejemplo, tener un diario de gratitud, que de alguna manera nos puede también ayudar a encontrar balance mental, ¿no? Entre tantas cosas que sentimos amenazantes, pues también encontrar aquellas cosas por las que podemos dar gracias cada día. Y bueno, el yoga, que también es una manera de mantenernos activos y que provoca estados de relajación importantes. Pues bueno, por último, hacer hincapié en que nuestra profesión tiene un reto importante, sobre todo creo a nivel educativo. Tenemos mucho por hacer, no solamente estar en los consultorios haciendo planes de alimentación que cuadren perfecto, sino también en el estar educando al paciente, en el detectar de manera temprana las enfermedades crónico-degenerativas, en el poder actuar de manera preventiva y en el generar también políticas que de alguna manera estén involucradas en la prevención. Tenemos un rezago importante en el país. Esto puede representar un riesgo particular por el tipo de población que tenemos, y bueno, también un reto y un trabajo arduo para nuestra profesión. Queda ahí la invitación pues para que podamos seguir incidiendo, y les agradezco profundamente, bueno, a quienes me invitaron para estar aquí y a quienes están también se están conectando a esta plataforma y están pues actualizándose. Muchísimas gracias. Les dejo mis redes por si tuvieran alguna duda o quisieran ampliar un poco esta información. Por mi parte es todo, y muchísimas gracias, Abby. Me quedo atenta a lo que se necesite.